existe en la humanidad la enfermedad como ausencia de ese estado que se llama la salud, que se fundamenta principalmente en la alimentación, en el ejercicio, en la higiene y en el descanso y la actividad. Estos son factores que ayudan para mantener ese equilibrio, pero el ser humano es el único que tiene la posibilidad de romper ese equilibrio porque es consciente de sí mismo y con ello es responsable de lo que hace. Tanto en lo que come, en lo que toma, en lo que respira, en lo que hace y no hace. Es libre. El animal no es libre de eso. El animal es guiado por su instinto para comer lo que tiene que comer, en las cantidades que tiene que comerlas. Y se orienta en toda su actividad por esa fuerza que le llega a través del espíritu grupo. Así que no se equivoca. Eso solo es posible en el reino que ya es libre y que es capaz de equivocarse por ser libre. Pero eso le da una gran dignidad, la capacidad de tener experiencias que por sí mismas se acumulan y le permiten darse cuenta qué es lo correcto por sí mismo, sin que lo tenga que guiar nadie desde afuera. De allí que se hable de que en el séptimo día de la creación, Dios descansó. Ese descanso significa que ya no dependemos directamente de ninguna guía, de ninguna jerarquía espiritual superior. En la infancia de la humanidad, en los tiempos de la antigua Lemuria, los principios de la Atlántida, la humanidad estaba en una etapa infantil y necesitaba ser guiada. Como aquí cualquier infante necesita ser guiado por un adulto, por los maestros, por los padres, y todavía no son responsables. Se les considera inocentes. Y por lo mismo, todavía no tienen las consecuencias de sus actos. Por lo mismo. Y cuando el ser humano llega a cierta edad, comienza a ser responsable de todo lo que haga, de todo lo que incluso deje de hacer, lo que diga, lo que piense, lo que sienta, porque todo eso son energías, fuerzas que mueven algo en el universo y que tienen un efecto. Y todo lo que sucede existe porque ha habido una causa. Y en la vida humana tenemos la posibilidad que es evidente en el mundo de cometer los más bárbaros, trágicos errores que han hecho precisamente la aparición de la enfermedad, la aparición del sufrimiento, el dolor, las guerras, la injusticia, al grado que con nuestra capacidad de pensar con la mente, hemos transformado con esta libertad y esta responsabilidad, esta capacidad de equivocarnos, hemos transformado el mundo. Y con ello hemos transformado nuestro estado natural, que es la salud. Y por eso han aparecido las enfermedades. Desde el principio, incluso, el ser humano se encontraba guiado hasta para reproducirse. La reproducción humana, que es uno de los actos más sublimes que existen sobre la tierra. La reproducción de los cuerpos para que vengan más espíritus a morar aquí en la tierra y seguir aprendiendo, teniendo experiencias. Es uno de los actos más sublimes que fueron guiados por seres superiores en la antigua Lemuria. El hombre y la mujer éramos inocentes en ese entonces. De tal manera que el acto ocurría en un estado de sueño.
No ocurría en estado de vigilia todavía. El ser humano no había abierto los ojos, no había comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene que ver también con el sexo. Así que cuando el ser humano abre los ojos, come de este fruto, de ese árbol que es el sistema nervioso, la médula, el cerebro, y lo que él le aporta, que es la conciencia de sí mismo, abre los ojos al mundo físico y se da cuenta gradualmente qué es bueno y qué es malo, y comienza a percibir que hay placer en ciertas actividades y que puede tener dolor en otras. Entonces, por sí mismo se da cuenta qué es bueno hacer porque le provoca placer y qué hay que evitar porque le provoca dolor. Empieza a ser consciente de esto. Los animales no pueden hacer esto. Así que la reproducción comenzó a ser de alguna manera independiente de las fuerzas superiores que permitían que sucediera esto en armonía con el universo. Todo lo que tenga que ver con la reproducción, que es la manifestación de la fuerza creadora universal a nivel físico, tiene que estar en armonía con los astros que rodean la Tierra, con las constelaciones, con las estrellas, con todo. Por eso vemos que los animales tienen cierta fecha en la que sienten ese impulso para comenzar a reproducirse. Ni antes ni después. Todos los animales tienen ciertas fechas para reproducirse. Y esto está en armonía con el cosmos. El caso del ser humano en un principio estaba así. De tal manera que cuando se hizo consciente y descubre el placer que produce el contacto íntimo con otro, el placer que le produce es tan intenso y se hace consciente de él que quiere repetirlo tantas veces sea posible, porque es placentero. El ser humano comienza a desear el placer por sí mismo. Esto condujo a que comenzara la reproducción sin estar en armonía con las fuerzas del cosmos, fuera de las fechas en que están exactamente alineadas las fuerzas planetarias con el cosmos para este proceso tan sublime. Y el ser humano se hizo libre. Entonces trastornó eso. Y entonces aparece esa frase que ha sido malinterpretada, en la que se dice, cuando comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, morirás y parirás tus hijos con dolor. Esto debe de estudiarse y comprenderse porque en el reino animal no existe el trastorno dentro del proceso de la gestación y la reproducción, porque está guiado para que esté en armonía con esas fuerzas. Pero en el ser humano se fue perdiendo. Entonces aparece el malestar, el dolor. Algo no anda bien. ¿Por qué? En el rey de la creación, el reino humano, ¿por qué el proceso más sublime, que es la reproducción, tendría que ser doloroso? Incluso el parto. La única explicación que se conoce y que la ciencia espiritual lo explica es porque comenzó este proceso a estar fuera de ese ordenamiento de las líneas planetarias que rodean a la Tierra y que tienen que ver con todo el cosmos.
Después se aunaron otras razones, porque actualmente sabemos que las mujeres que viven en comunidades más naturales, primitivas en cierta manera, porque viven en condiciones en las que la humanidad vivió hace miles de años, viven más naturalmente y se acerca a esos estados prístinos originales y tienen menos problemas en la gestación y incluso se informa que no tienen dolor casi al momento del parto. Es un proceso más natural. Sin embargo, desde el momento en que el ser humano se hace humano, comenzó esta alteración, que no debe entenderse como una maldición. Es simplemente la consecuencia de estar fuera de esa armonía que debe conocerse. Además de eso, el aparecer de la enfermedad. Ya el hecho de entender la muerte, lo hemos hablado, porque el ser humano al abrir los ojos al mundo físico, se da cuenta que algún día tiene que dejar el cuerpo. Un animal y un niño no se dan cuenta todavía, pero un adulto se da cuenta que algún día tendrá que morirse, físicamente tendrá que dejarlo el cuerpo. Entonces, una de las interpretaciones de esa frase, morirás, es darse cuenta que en el mundo físico existe la muerte. Y la otra de las situaciones es la enfermedad que gradualmente comenzó a aparecer por el hecho de que los humanos en su libertad se equivocaron, gradualmente cometieron más errores. Era parte del plan para que a través del sufrimiento que genera la enfermedad, el dolor, cambien su conducta, ellos mismos, sin ninguna guía, sin nada que les diga de arriba. Ellos mismos van detectando que si comen más, se dan cuenta que existe dentro algo que duele, que luego se dio cuenta que es el estómago, pero en principio no sabía. Y ahora sabe que es el estómago, que es el que recibe el alimento y cuando se come de más, pues se llena y causa molestia o puede causar dolor. Entonces aprende. Es la manera en que la voluntad humana se va haciendo bajo el control del espíritu, a diferencia del animal, que come sin equivocarse porque el instinto le dice qué, cuánto, dónde, cómo. Y el humano no sabe esto. La enfermedad es una de las mejores escuelas que la vida diseñó para hacer conciencia al ser humano de sus errores. Todos nosotros hemos tenido miles de cuerpos y nos hemos enfermado muchas veces. Si actualmente alguien tiene un problema de salud en cualquier parte de su cuerpo, le está dando un aviso, le está dando una información que se ha equivocado en algo. Porque si dijéramos que la enfermedad viene por herencia, entonces, ¿yo qué hice para tenerla? ¿Es mala suerte haber nacido en una familia que tiene enfermedades hereditarias? Desde el punto de vista espiritual no existe esto de la mala suerte. Todos somos responsables de lo que tenemos, de lo que nos falta, porque hemos hecho algo o no hemos hecho nada para tenerlo. Así que lo primero es reconocer que si tenemos un problema de salud, somos responsables por ello. No somos inocentes. Y claro, una de las cosas más duras es cuando esto se presenta en los niños. Porque uno ve que ahí el espíritu está en un estado inocente.
Y puede que nazca con una limitación, con una enfermedad, y a veces mortal, que se van en esa edad. Y desde el punto de vista humano, pues decimos, ¿qué explica esto? ¿Dónde está la sabiduría de la vida? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Se distrajo? Algunos le llaman los renglones torcidos de Dios. O los olvidados de Dios, porque hay lugares donde hay tantos problemas de injusticia, de guerra, de hambre, de enfermedades. Lo primero en esto es comprender que no es la primera vez que estamos aquí, que hemos venido tantas veces que ya traemos una responsabilidad previa, y esa se llama karma, el destino, que puede manifestarse en ciertas tendencias a enfermarse, porque hemos debilitado ese órgano, ese sistema, en alguna forma, consciente o inconscientemente. Esto puede ser muy duro, porque un niño, una niña que nazca con un problema así, pues duele. Un adulto que sabemos que abusa de la comida, de la tomada, se desvela, no se cuida, pues sí, ahí como que está justificado y esto le va a servir. Pero un niño, ¿cómo es esto posible? Así que es importante que nosotros seamos conscientes de esto para comprender que la vida, todo lo que proporciona es por una sabiduría en la que cada humano, cada espíritu está cosechando lo que ha sembrado. Así que gradualmente será más consciente de lo que hace, lo que siente y lo que piensa, lo que dice y lo que no hace. Y al ser dueño de su vida, gradualmente se va haciendo libre, libre de karma, libre de enfermedades, libre del dolor. La verdad os hará libres, lo dijo Jesús el Cristo. La verdad sobre la vida, el darnos cuenta y armonizar nuestra existencia a ella, en cualquier nivel, nos permite una libertad mayor para poder servir a la vida en un campo de mayor responsabilidad. Porque la finalidad es que podamos servir al desarrollo de la vida, que ayudemos a los que se encuentran en situaciones precarias, difíciles, de carencia, porque podemos, tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos recursos, tenemos inteligencia. Todo esto es comenzar a manifestar lo humano. Recuerden que el momento en que inició el punto de la civilización es cuando un ser humano se fracturó y luego se curó porque alguien lo ayudó. En los tiempos antiguos, imagínense, en donde la brutalidad pues era algo tan común. En el reino animal, prácticamente un animal fracturado está destinado a morir porque no puede ya obtener su comida, buscarla, o bien va a ser presa de depredadores. En el plano humano, era eso, el hecho de que alguien se lastimó, se fracturó y otros le ayudaron y se recuperó. Comenzó la civilización, la humanidad. El ser humano tiene que ver con el hecho de colocar la fuerza, la voluntad al servicio de otros. Pero es importante reconocer esto, que el estado humano se está haciendo apenas. Todavía hay mucha animalidad en el planeta. La fuerza bruta se utiliza todavía para dominar a otros. Esto es animal. Como humanidad no hemos llegado todavía al humanismo.
que sería el momento en que todos se unieran en una familia, porque nos damos cuenta que unidos somos más fuertes y unidos no nos puede faltar nada, porque el planeta tiene todo lo que necesitamos. Y cuando el ser humano armoniza su propia vida individual con las leyes de la vida y en la sociedad se armoniza con la vida de los demás para vivir compartiendo y colaborando en lugar de competir, comienza esta, esta nueva era llamada la era del humanismo, en la que el ser humano está en el centro de cualquier actividad. La vida humana está en el centro. No está la producción, no está la economía, no está el confort, la industria. En el centro está el ser humano. Y cuando el ser humano globalmente como humanidad alcance ese nivel y logre darse cuenta que es inútil que se peleen los seres humanos, porque comienza a usar su inteligencia para entender que no lleva a nada bueno para nadie usar los músculos, la fuerza bruta para pelearse por territorio, por recursos, por poder, sino que a todos les irá mejor si usamos la inteligencia para entender que somos una familia. Entonces desaparecerá la enfermedad gradualmente y las limitaciones, el dolor y el sufrimiento.